Voy a hacer este video para dar una explicación. Escuché un video de una congregación que supuestamente tienen alguien que les explica bien las cosas. Él es el único sabio del mundo, supuestamente, en estos momentos. Pero bueno, la pregunta era de ese hombre que miré que estaba haciendo el video, si los ministros de Dios son sacerdotes, ¿verdad? Para poder entenderlo no es que nos vamos a poner a mirar nada más un texto o así. Tenemos que mirar qué dijo el Señor Jesús, ¿verdad? Bueno, el Señor Jesús cuando Él estaba en carne, Él dijo: Padre, que sean uno como tú en mí y yo en ti, que ellos sean en nosotros una misma cosa, ¿verdad? Bueno, nosotros sabemos que sacerdotes solo es uno, que es el Señor Jesús. Ahora, um, rey, solo es un rey. No tenemos muchos reyes, solo es un rey. Y apóstoles, solo tenemos un apóstol, solo uno. No tenemos muchos, jamás, no tenemos muchos, solo uno es eterno, un sacerdote eterno, un rey eterno. Ahora, ¿por qué el Señor llamó apóstoles a los 12? ¿Verdad? Bueno, los llamó apóstoles porque ellos lo iban a representar, porque ellos iban a ser los embajadores del reino de los cielos. Entonces es como cuando un presidente manda un embajador a otro país. Lógico que ese presidente no va a ir él, sino que va a mandar su representante. Y ese representante, lo que él diga, lo avala el presidente. Pero lógico, pues ese embajador lleva instrucciones de qué va a decir, ¿verdad? Es lo que dijo el Señor Jesús, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he dicho. O sea, los embajadores no van a estar diciendo lo que ellos quieran, ¿verdad? Entonces, ¿por qué los llamó apóstoles? Porque representaban a ese único apóstol eterno. ¿Por qué se pueden llamar reyes? Porque representan al único rey eterno. Ahora, ¿por qué se pueden llamar sacerdotes? Porque representan al único sacerdote que tenemos. Entonces, okay. Entonces, nosotros no podemos decir que una persona es un apóstol y que digamos que haya 2 o 3 apóstoles o 12 apóstoles. Ok, se llaman apóstoles porque están representando al único apóstol eterno. Ok, nunca podemos decir, porque dice el Señor, nosotros por medio de Él. ¿Qué quiere decir por medio de Él? Que sin Él no podemos hacer nada, no tenemos ni siquiera nombre, porque dice de Él toma nombre todo lo que existe. Entonces no tenemos que ser igualados, ni tenemos que igualar la creación con el Creador. Ahora, ¿por qué digo que sí son sacerdotes? Porque Apocalipsis dice, nos hiciste reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Entonces, negar que una persona que el Señor pone sea un sacerdote, estamos negando las escrituras, porque entonces no está representando al sacerdote eterno. Si se llama apóstol y es porque representa al único apóstol eterno que no muere.
Entonces nosotros no podemos decir, oh, mira, el Señor puso un ministro, Pablo, Pedro, cualquiera de ellos. Y si Pedro ya no está, ya no somos salvos porque pues Pedro, Pedro no era la vida, ni Pablo era la vida, no, ni era la luz. Él representaba la luz, representaba al Señor Jesucristo que es la luz. Entonces, no porque se fallezca Pedro, Pablo o Juan, ya se apagó la luz. No, esa es una ignorancia muy grande de que, ay, que porque no vive, porque falleció, porque, mire, la ignorancia es atrevida. Oí también otra prédica que decían que cuando murió Juan, fíjese, que cuando murió Juan se terminó la iglesia, que porque no puede haber iglesia si no hay apóstol. Claro, no puede haber iglesia si no hay apóstol, porque el apóstol verdadero es el Señor Jesucristo. Sin él no hubiera nada, ni existiera nada. Entonces la creación es la creación y el creador es el creador. Entonces nosotros no podemos estar poniendo nuestra salvación por un hombre del mundo. No. Entonces enseñaban, bueno, esa predicación que oí, enseñaban que cuando Juan se murió, se terminó la iglesia y que ya no eran las personas, pues ya no tenían salvación. Pero entonces pónganse a pensar, tampoco fue salvo la familia de Cornelio, tampoco fue salvo el mismo Pablo, porque Pablo era menor que los apóstoles, porque cuando Dios lo llamó era un muchacho. Tampoco Tito, porque también era menor que Pablo. Esa enseñanza es una herejía diabólica, porque cómo van a estar pensando que cuando Juan falleció, la iglesia se terminó. No, porque la escritura dice que el Señor puso a sus pastores, dice, para apacentar la iglesia de Dios que Él compró con su propia sangre. ¿Qué quiere decir? Que cuando ya no estaban los apóstoles originales, que los primeros fueron 12, ¿verdad? Pero ellos hicieron discípulos y los discípulos también enviaron a otros apóstoles, que no eran como los 12, que eran cimiento y que eran los primeros, pero eran también misioneros. Pablo era un misionero después de los apóstoles de los 12. Cuando los apóstoles adoctrinaron a Ananías, Ananías representaba también al Señor. Cuando Ananías envió a Pablo, no quiere decir que lo envió a Ananías, porque él era un embajador del reino de los cielos. Quien lo envió fue el mismo Señor, porque aunque él ya no estaba en carne, Ananías era un embajador del reino de los cielos. Por eso Pablo dice, a mí no me envió ni carne ni sangre. ¿Por qué? Porque él no estaba mirando a Ananías, él estaba mirando el que enviaba a Ananías, el que dirigía a Ananías, porque el Espíritu de Dios es el que dirige su iglesia. Todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios, no guiados por una persona humana. El humano es guiado por Dios. Entonces toda la gloria es para Dios, no para el vaso. Entonces si fallece una persona, no se termina el mundo, porque el único que sostiene el mundo es el Señor Jesucristo. Entonces, es mentira, una mentira atroz, de que una persona no es una persona puesta por Dios, que no es un sacerdote. ¿Por qué? Porque representa al sacerdote. Se le puede llamar sacerdote, se le puede llamar apóstol, se le puede llamar rey, pero ¿qué pasa? Que nosotros no le llamamos, ¿sabe por qué? Porque nosotros no le damos la gloria al hombre. No le damos la gloria al hombre, porque el único rey es el Señor. El único. Entonces sí los respetamos, ¿por qué?
porque lo están representando. Entonces, pero no son ellos, no son, se les llama rey, se le llama apóstol, se le llama sacerdote, sí, pero porque representan al sacerdote, representan al rey, representan al apóstol, ¿sí entiende? Entonces nosotros sí sabemos que le damos el respeto de un sacerdote, le damos el respeto de un rey, el respeto de un apóstol, pero porque está representando a esa persona, si habla de verdad lo correcto, porque si no habla lo correcto, no podemos darle el crédito, ¿ve? Entonces, si habla mentira, si está hablando mentira, si está enseñando mal, pues lo que podemos nosotros decir que sí, también es un embajador, pero del demonio, porque nos está engañando y es un anticristo. Tengan cuidado, porque está escrito que al final va a venir muchos anticristos, muchos haciéndose pasar por Cristo. Pero los hermanos que, por ejemplo, los apóstoles, ellos no eran Cristo, no eran, representaban a Cristo. Entonces, tengan mucho cuidado porque ¿sabe qué? Va a haber muchos falsos que le van a decir que son Cristo y ustedes van a estar llorando al verlos, van a estar allí pensando que es Cristo, pero es el demonio. Es el demonio, ¿sabe por qué? Porque ni lo enseña bien. Ni lo enseña bien. Lo hace poner su mirada en la creación y no en el Señor Jesucristo, porque dijo Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos. Pablo no fue enviado para predicarse él mismo, para engañar a la gente que él salva, que él... No, no. Él fue enviado a llevar el nombre del Señor, a enseñar al Señor, a que pusieran su fe en el Señor. Entonces, ese es el mismo mensaje, no hay otro mensaje. Entonces ya en esta explicación, eso es lo correcto. No tenemos, sí, tenemos un solo rey, un solo sacerdote, un solo Señor. Entonces, si una persona va a ser un embajador del reino de los cielos, se puede llamar de lo mismo que el Señor, porque lo está representando. Apocalipsis lo dice, nos hiciste reyes y sacerdotes, pero porque lo representaban al Señor. Espero que no sean personas idólatras y que vayan a estar tomando las cosas de otra manera para darle alabanza a la creación, honra a la creación. No, la creación es una cosa y el creador es otra cosa. ¿Ok? Bueno, que Dios me los bendiga.